la idea. Entonces, buenos días para todos y para todas. Es un placer estar en este espacio haciendo la presentación de este trabajo de grado, que es una construcción colectiva, y es una construcción colectiva porque dos organizaciones del Oriente Antioqueño en la zona bosque se dejaron provocar para desarrollar este ejercicio. Una de ellas es la Asociación Campesina de Antioquia en el municipio de San Francisco, y otra organización es la Corporación Cocorná Consciente en el municipio de Cocorná, quienes se dispusieron a hacer este ejercicio y facilitaron no solamente su tiempo, sino también su experiencia y su compromiso con el territorio para que esto fuera posible. Además de eso, entonces, este ejercicio se enriquece gracias al apoyo y la asesoría de la profesora Liz Viviana, quien fue mi asesora, quien me gozó y me padeció durante este tiempo, y los profesores jurados, los profesores Mauricio y Gabriel Ignacio, quienes enriquecieron también el texto a partir de la lectura juiciosa que hicieron de él y de las diferentes sugerencias que hicieron del proceso. Entonces, eso sigue ratificando que esta es una construcción colectiva. Les voy a contar que el ejercicio va a estar dividido como en tres momentos. El primer momento permite como identificar cuál es esa pregunta politológica. El segundo tiene que ver con ese marco conceptual y esa memoria metodológica, que es la que permite entonces los resultados, que será el último momento junto con las conclusiones como tal. Bueno, para iniciar contándoles esta historia, entonces aparece la pregunta politológica de este ejercicio, que tiene que ver con cómo se expresa la acción colectiva y las subjetividades políticas de dos organizaciones sociales en la zona bosques en el oriente antioqueño para la defensa del territorio de proyectos mineroenergéticos. Y se construyen tres objetivos específicos que permitan dar respuesta a la pregunta, que tiene que ver precisamente con describir las iniciativas productivas mineroenergéticas que a partir del año 2005 inician el proceso de exploración, concesión e instalación en el territorio. El segundo objetivo tiene que ver con identificar esos actores públicos, privados y comunitarios que intervienen en el proceso precisamente de instalación, de concesión, de exploración pues de estas iniciativas mineroenergéticas. Y el tercero tiene que ver con el tema de indagar precisamente por esos repertorios de acción colectiva de las organizaciones que le hacen frente entonces a esta situación en la zona bosques. Estas dos organizaciones entonces son la Asociación Campesina de Antioquia y la Corporación Cocorná Consciente en los municipios de San Francisco y Cocorná respectivamente. Para poder dar respuesta a esa pregunta, es claro que era necesario plantearse entonces un referente conceptual y que precisamente es una construcción de una estructura analítica propia, que tiene dos categorías fundamentales. Lili, señor. Disculpa, te interrumpo, es que no estamos viendo la presentación. Estamos viendo una pantalla tuya, pero no está la presentación, entonces te interrumpo un segundito a ver si podemos organizar esa para que la gente pueda ver lo que estás presentando. Pero sabes una cosa, aquí aparece que la estoy compartiendo. Y aquí aparece que está presentando, pero no se ve pues la presentación, se ve tu pantalla, pero no se ve la presentación. Bueno, voy a dejar de compartir y lo voy a hacer nuevamente. Sí, por favor. Pararon el tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, voy nuevamente. Ahí están viendo. Ahí empezamos a ver, sí. Perfecto, sí, ahí sí. Disculpa, y eso pasó desde el inicio.
Sí, estábamos aquí esperando como que se cargara y no, pero bueno, darle, retomemos la Listo. tarea. Listo. Esta es la presentación que plantea, pues la diapositiva que plantea la pregunta y los objetivos. Sí la están viendo, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya. Y entonces son los referentes conceptuales. Les decía entonces que esta es una estructura analítica propia que se construye entonces a la luz de la revisión de un marco teórico de varias teorías con relación al tema de la acción colectiva y las subjetividades políticas. En el tema de la acción colectiva, entonces, el ejercicio termina entendiéndolo como una construcción social que tiene unos fines unos medios y un ambiente y que se mueve en un contexto de restricciones y de oportunidades. Y ayudan a configurar toda esta definición, el tema de la movilización de recursos, ¿cierto? El modelo ecléctico integrador que permite plantear la acción colectiva desde una perspectiva simbólica y cultural, los repertorios de acción colectiva que describe con mucho detalle Tarrom y los bienes colectivos como una categoría bisagra, pues que al finalizar les contaré más o menos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ello. En el tema de subjetividades políticas, entonces retomo el tema de los imaginarios, las representaciones, los valores, las creencias, el lenguaje, que es como desde donde se leen estas subjetividades en ambas organizaciones, y hay una categoría que transversaliza el ejercicio como tal, y es precisamente como la perspectiva de desarrollo, ¿cierto? Que siempre aparece históricamente en el oriente antioqueño y que aparece con diferentes apellidos a partir del desarrollo sostenible, los polos de desarrollo, y que últimamente se ve expresado en la región en perspectiva del extractivismo y la extracción, que es digamos, una transformación del concepto de extractivismo que acuña Udinaz. Les decía que hay una categoría bisagra, es decir, es esa que nos ayuda a leer en el territorio la forma como se conciben los recursos naturales, que mientras para el sector público y privado está asociado más el tema del extractivismo y la extracción, para las organizaciones sociales se convierten en bienes comunes. Y pues más adelante nos vamos a dar cuenta porque es que existen estas paradojas, digamos, en la percepción no solamente del desarrollo, sino de los recursos naturales. Para poder llevar a cabo el ejercicio era necesario definir una ruta de trabajo que se ve expresada a través de la memoria metodológica. Esto plantea 4 momentos. El primer momento es la construcción del problema de sistematización o la pregunta politológica que ustedes ya conocieron. El segundo momento es el trabajo de campo, y ahí entonces se hace un ejercicio de operacionalización de los conceptos, de diseño de aplicación de técnicas e instrumentos que se movieron en torno a 4 asuntos: la revisión documental, el mapeo de actores, la cartografía social y la entrevista a profundidad, de la que participaron algunos de los compañeros que están hoy en esta sustentación. El tercer momento precisamente es la construcción del documento final de la sistematización, y es la que plantea los análisis, y allí mismo se hace entonces una triangulación de información que permite tener unos resultados que están expresados en líneas del tiempo, tablas, gráficos, mapas que ustedes ahorita pues van a tener la oportunidad de observar. Y hay un cuarto y último momento que es la difusión y el retorno de los hallazgos, que empieza justo hoy y está en amarillo precisamente porque hay una deuda con las organizaciones, con ambas, es decir, esta solo es un abrebocas por lo limitado del tiempo para retornar el ejercicio no solamente de forma escrita, sino también para conversar en torno a él y al movimiento por la vida y la defensa del territorio del que hacen parte los compañeros de ambas organizaciones. Esa entonces es la ruta que se define para este ejercicio. Ahora sí vamos a entrar en materia, en lo que tiene que ver con el ejercicio de sistematización,
¿sí? Esta línea del tiempo me va a permitir de forma muy rápida plantear entonces lo que tiene que ver con el contexto, no solamente el contexto general, sino el contexto o el problema de investigación o de sistematización que se plantea entonces en el ejercicio. Retomando el asunto, es necesario, es muy, pero muy importante hacer énfasis en el hecho de que el oriente antioqueño es una zona que tiene unas características geográficas, físicas, ecosistémicas que lo hacen muy atractivo para diferentes sectores políticos y económicos del país en la instalación de proyectos o de megaproyectos. Esto sucede entonces en la época del 60 y el 70, cuando se plantean los primeros procesos de planificación del Oriente y las élites políticas y económicas del país y de la región instalan o promueven todo el proceso de instalación entonces del aeropuerto, de la autopista Medellín-Bogotá, de las dos grandes centrales hidroeléctricas o más, de hecho son más centrales hidroeléctricas, pues, pero grandes que hay en el oriente antioqueño y que configuran de alguna manera como un escenario propicio para que la ciudadanía también plantee cuál es su apuesta de desarrollo, porque digamos que esa primera parte está pensada entonces como en el desarrollo asociado a la infraestructura, al crecimiento económico, ¿cierto? Y las comunidades entonces en respuesta a la instalación de todos estos proyectos y especialmente al que tiene que ver con producción de energía, plantean también su perspectiva de desarrollo, ¿sí? Y su apuesta. Y de ahí pues nace todo lo que significa el movimiento cívico. Esa es pues como una primera respuesta de ese contexto más general del oriente antioqueño y de lo que ha significado entonces el desarrollo. Hay otro asunto que es sustancial para poder hablar del contexto ya más específico, que es el de la zona bosques y por qué entonces se da la acción colectiva, y es el tema del conflicto armado y social que vive la región finalizando la década del 80, toda la década del 90 y muy buena parte del 2000, donde hay una confrontación de grupos armados legales e ilegales, ejército, paramilitares y guerrilla, y esto de alguna manera o no de alguna manera genera unas consecuencias. Esto genera unas consecuencias asociadas al tema de los asesinatos, el desplazamiento, las muertes, pues que es el costo que tiene la guerra en un territorio como tal y pues que en los 90 y una buena parte del 2000 se escalona. Nuevamente la respuesta de las organizaciones sociales y la ciudadanía en el oriente antioqueño es precisamente proponer otra apuesta, plantear que hay otra salida y que sus ciudadanos y ciudadanas tienen otra perspectiva del territorio también. Y desde ahí entonces es que se configuran las asambleas comunitarias, bueno, y otro tipo de expresiones que permiten la consolidación de lo que se llamó el segundo laboratorio de paz, que buscaba precisamente contribuir a tejer nuevamente esas relaciones sociales, culturales y políticas que habían resquebrajado el conflicto pues en todas sus dimensiones como tal. Estos sucesos nos muestran definitivamente que hay unos intereses de los sectores económicos y políticos del país y de otros actores que se ven expresados en el territorio y nuevamente, y en cada uno de esos momentos entonces hay una respuesta de la ciudadanía para decir esta es nuestra apuesta, este es nuestro territorio y esto es lo que nosotros queremos de él. Hago, digamos, el antecedente de estos dos momentos para entrar entonces a la zona bosques, que es una zona, como su nombre lo dice, rica ecosistémicamente,
pero también muy rica socioculturalmente por las características de su gente, por las relaciones que se tejen en ese territorio, y esto la pone en un lugar estratégico o en una ubicación estratégica junto con otra zona del oriente antioqueño, que es la zona Páramo, para la intervención por parte de actores públicos y privados y la instalación, en la instalación de proyectos mineroenergéticos. Entonces, más o menos en el año 2005, los procesos empiezan más bien a aparecer en los proyectos mineroenergéticos en el territorio o las solicitudes, o más que aparecer, a aumentar o hacerse como un poco más evidentes en el territorio, dado que pues por los momentos de confrontación que había tenido la zona, era, digamos, difícil que otros actores estuvieran dentro del territorio, entonces tuvo que haber como una especie de pacificación, si se quiere, pues que lo retomó dentro del texto. En las indagaciones que hice aparecen muy estable ese tema de las solicitudes en el tema de producción de energía. De hecho, no existían a 2005, pues, o sea, sí existían solicitudes, pero no había, pues, como instalación de este tipo de proyectos dentro de la zona. Y es curioso porque después del 2008, y de hecho los líderes sociales en la zona referencian este año y este hecho como fundamental, y es que más o menos después del 2008, que se hace todo un proceso de desminado humanitario sobre la zona y que hay un repliegue de actores armados de esta zona, empiezan a aparecer estas iniciativas y empiezan de alguna manera a aumentar, ¿cierto? Y vuelve y juega. Aparece entonces la respuesta de la ciudadanía frente a este hecho y a la posibilidad de plantear que, es decir, hay una perspectiva de desarrollo que ni siquiera a veces es concebida como con ese nombre, sino con otros, que permite decir como ustedes tienen unos intereses, pero nosotros también tenemos otros. Y eso es lo que nos da entonces la entrada a identificar que a partir del año 2005, en el tema de hidroenergía, solo en la zona bosques aparecían hasta el año más o menos 2018, porque a este momento aún han aumentado 21 iniciativas que se encuentran en diferentes fases de exploración, estudio, instalación o funcionamiento para pequeñas centrales hidroeléctricas, microcentrales o inclusive centrales hidroeléctricas, ¿sí? Y en el tema de la minería, hasta el año 2016 aparecían solamente 26 títulos mineros concedidos, pero durante ese periodo, entre los 90 y el 2016, las solicitudes específicamente sobre dos municipios, el municipio de Cocorná y el municipio de San Francisco, y tocando algunos otros municipios alrededor, pero con zonas muy pequeñas, de 57 solicitudes mineras. Aquí hay unos mapas que dan cuenta como de cuáles son los tipos de minerales que se extraen en las zonas y las ubicaciones, pues como donde aparecen. El oro es una, pues y más que de la extracción donde también hay algún tipo de solicitud o de interés. Y el oro pues es un asunto de los que predomina, y aparecen unas gráficas que nos permiten identificar que entre las décadas del 90 al 2000 y 2005, precisamente el tema de los títulos mineros tenía algún tipo de estabilidad, y que a partir del 2005 y más o menos entre el 2005 y 2009 hay entonces un ascenso en la titulación,
de los predios para la explotación minera, y aparece entonces otra gráfica que nos da la posibilidad de identificar que hay un aumento en esas solicitudes de extracción de minerales en la zona, y es muy curioso porque entre los años 2012, 2014 y específicamente en el 2013 es que aparece el pico de solicitudes de la extracción de minerales en la zona Bosques, y es un promedio de 25 solicitudes como tal. A partir del año 2014 entonces hay un descenso y empieza como a subir un poco, pero no se muestra pues como un aumento significativo como sí sucede entre los años 2012 y 2014. Si la intención de esta investigación o este ejercicio pues, de sistematización fuese concentrarse, concentrarse en esto, este es un dato que habría que rastrear con mucha más precisión. Aparece entonces... No, los 15 minutos que me pediste que te recordara cuando fueran llenos. Juan, muchas gracias. Vale. Aparece entonces el tema de, pues este es el mapa del oriente. Alrededor ustedes se van a encontrar muchas centrales, pequeñas centrales hidroeléctricas, o sea, puntos que referencian de alguna manera todo lo que tiene que ver con las microcentrales, las minicentrales y las centrales hidroeléctricas que pueden o no pueden estar funcionando o que hay interés pues como que se den. Este dato es al año pasado, más o menos 2000, en el segundo semestre, ¿sí? Este dato ha aumentado, de hecho ya hay en el territorio un mapa que muestra con mucho más detalle específicamente dónde están ubicados, y los puntos amarillos que ustedes pueden observar en la presentación, pues dan cuenta de solo 14 iniciativas que están entre los municipios de San Carlos y Cocorná. Y de hecho me faltó puntear otras, entonces puede ser un poco más, porque de las 21 solicitudes o iniciativas, pues que ya algunas están funcionando, otras están en proceso de licenciamiento o otras apenas están haciendo la solicitud, realmente están recogiendo no solamente San Francisco y Cocorná, sino sino también la zona Bosques como tal. Ese es el contexto general que permite plantear entonces cómo hay una respuesta por parte de la ciudadanía cada que hay un interés de imponer sobre el territorio una propuesta de desarrollo. Y precisamente en esta última década, que la respuesta es precisamente frente a la instalación de proyectos mineroenergéticos en estos municipios, aparece entonces la Asociación Campesina de Antioquia en San Francisco y la Corporación Cocorná Consciente en Cocorná, ambas organizaciones con una población, digo no diferente, ¿cierto? Porque en la Asociación Campesina también están los campesinos y campesinas, pero también están los jóvenes, pero sí hay un ejercicio pues de complementariedad generacional y una característica diferenciadora, y es que la Asociación Campesina pues está conformado por campesinos y campesinas de múltiples grupos etarios, ¿cierto? Y la Corporación Cocorná Consciente son hombres y mujeres jóvenes en su gran mayoría, cierto, que precisamente asumen la defensa del territorio de proyectos mineroenergéticos. Ambas tienen fechas de conformación diferente y tienen trayectorias diferentes. La ACA nació en el 1996 y no solamente está en San Francisco, sino en otras zonas del departamento, y la corporación en Cocorná pues está en su municipio, pero también tiene, digamos, relaciones e influencias sobre otras zonas, y pues ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando estemos hablando de las expresiones de la acción colectiva y las relaciones que estas organizaciones tienen. El
texto que pues invito a que lean, porque todo esto lo van a encontrar en la sistematización, plantea también la necesidad de hacer un mapeo de actores públicos, privados y comunitarios, y en esa medida poder identificar cuál es la posición, influencia o interés que tienen con relación a las iniciativas mineroenergéticas. Entonces, esta y la siguiente diapositiva son precisamente los mapeos de actores que se hicieron con ambas organizaciones, donde lo que se alcanza a identificar es que a favor de que se instalen los proyectos mineroenergéticos y con una posición y de apoyo activo, aparece entonces la empresa privada y la institucionalidad pública. Estos mismos de alguna manera se consideran los más influyentes, y específicamente PM así nombrado con claridad uno de los más influyentes para que estas iniciativas se concreten, y terminan siendo entonces estos mismos los más interesados en que esto se lleve a la realidad, ¿sí? El texto hace una referencia de que es posible, pero pues también habría que indagar con mucha más fuerza un tema de cooptación del Estado por parte de la empresa privada, ¿cierto? Dado pues como lo que estamos revisando a partir de este mapeo de actores, pero vuelvo y repito, sería un ejercicio que habría que revisar en otro momento y, bueno, quizás con otras investigaciones. En contra, es decir, quienes asumen el proceso de acción colectiva en el territorio y quienes hacen un apoyo activo a la acción colectiva, entonces son la ACA y Cocorná Consciente. En el caso de la ACA se considera el más influyente en el territorio frente a este tema, y Cocorná Consciente considera que logra hacer una influencia o tener una influencia moderada, y los más interesados definitivamente en que estos proyectos no se instalen, entonces son la Asociación Campesina de Antioquia y la Corporación Cocorná Consciente. Aparecen otros actores como las administraciones municipales, los consejos municipales y organizaciones como los CMR, la Asocomunal, ¿cierto? Que de alguna manera se ubican a veces en posiciones algunas de indiferencia, otras de desconocimiento, y las administraciones municipales han tenido cierta transición entre ir entendiendo los intereses de las administración de la ciudadanía y, bueno, también los intereses de la empresa privada, y ahí hay una especie como de contradicción, si se quiere, en algunos momentos cuando se trata de pensar o de plantear posturas de si se permite o no se permite la instalación de estos proyectos, entre la idea de obtener recursos y de promover el desarrollo y la idea de mantener y fortalecer la perspectiva territorial y ciudadana en sus municipios. Entramos a una parte que a mí me parece de las más bonitas del ejercicio, y es precisamente poder develar esa acción colectiva y esas expresiones de las subjetividades políticas en las organizaciones. Aparece entonces 5 puntos que son importantísimos. El primero tiene que ver con el discurso del desarrollo y los bienes comunes como identidad y consenso, y en esa medida pues lo que podemos plantear o lo que la sistematización termina contando es que efectivamente hay identidad y consenso en ambas organizaciones con relación al uso del lenguaje, y que se mueve en términos no solamente de conceptos sino de acciones que tienen que ver con el desarrollo endógeno, con la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, con el buen vivir, con la economía campesina y solidaria, con el cuidado de la conservación del patrimonio natural y los bienes comunes, y que hay o sea, que este asunto está en contraposición o antagonismo con un lenguaje de carácter extractivista que habla del desarrollo económico para la zona, de mejorar condiciones de vida de las comunidades y de la explotación de los recursos naturales. Y esto entonces termina configurando, o sea, este consenso y esta identidad en torno al lenguaje, a los conceptos, pero también a las acciones, termina configurando y reconfigurando la forma de nombrar los recursos naturales, y se le otorga un sentido simbólico y práctico al concepto de los bienes comunes, que les decía al inicio, que es un concepto bisagra y muy importante en este
texto. ¿Y por qué pues termina siendo tan importante el concepto de bienes comunes o la apuesta de los bienes comunes? Es porque se consideran como propios, porque durante muchas décadas estas organizaciones y la gente en el territorio ha estado en relación con el agua, con los bosques, con los minerales y constituyen toda su vida económica, social y cultural en torno a ellos. Hay un segundo tema con relación a la acción colectiva y la expresión de las subjetividades políticas, que son las relaciones y las articulaciones con otros municipios, con otros movimientos sociales, ¿sí? Que están en otros municipios y otras zonas de la región. Y del departamento y a nivel nacional también. Entonces, inicialmente, en términos locales, hay una relación importante con Vigías del Río Dormilón, que es un movimiento social local del municipio de San Luis, que ha transitado un poco antes este tema de la acción colectiva, que yo quería que estuviera también en este trabajo, pero que pues es demasiado ambicioso pensarse el asunto hasta ahí. Y de quien creo, con quien creo han establecido un diálogo de saberes ambas organizaciones, pues creo no, aparece dentro del texto una relación y un diálogo de saberes con este movimiento local de Vigías del Río Dormilón. Hacen parte entonces del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, que es un articulador principalmente en estos ejercicios y que es determinante en la zona, quien a su vez tiene relaciones con otros movimientos como Ríos Vivos Antioquia, como el Cinturón Occidental Ambiental, y esto se escala a lo nacional, estableciendo la relación con la red de acción colectiva frente al extractivismo, y a su vez todo este entramado de relaciones termina teniendo una conexión en términos internacionales con la red europea de solidaridad y hermandad por Colombia. Entonces, estas relaciones y estas articulaciones dan precisamente fuerza a esa acción colectiva que se desarrolla en los municipios, en las localidades y en la zona de bosques. El tercer asunto tiene que ver entonces con lo simbólico y con sus significados en la defensa del territorio, y esto es fundamental para ambas organizaciones porque es lo que posibilita la construcción de relaciones sociales, culturales y políticas. Y esto pasa por algo que ahorita en las conclusiones ustedes van a notar, y es que hay un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva asociada a la tierra, la siembra, la alimentación, la soberanía alimentaria, las tradiciones campesinas y pueblerinas, la solidaridad expresada a través de prácticas como la promoción de la agroecología, la feria campesina como espacio de encuentro entre lo rural y lo urbano, y la economía local, el rescate de una tradición como las fiestas del Cocorozo o el evento de Cocorná Consciente. Esto definitivamente es solo una muestra de lo que significa para las organizaciones asuntos como la resistencia, el arraigo y el vínculo al territorio como propio. Aparecen entonces los repertorios de acción colectiva y específicamente cómo se expresan, y es claro que están marcados bajo las orientaciones de la no violencia, que responde a acciones contenciosas, institucionalizadas, ritualizadas, innovadoras, eso dependiendo del fin que se pueda estar persiguiendo en ese momento o de la atención a la que se esté haciendo frente. Entonces aparece dentro de las acciones contenciosas, acciones de hecho, barricadas, no firma de listados de asistencia, prohibir el ingreso a la autoridad ambiental. Aparecen formas institucionalizadas asociadas a las acciones de derecho, o sea, que permiten poner, más que utilizar, que permiten hacer uso de los mecanismos de participación que existen, ¿cierto? La tutela, la tutela, los derechos de petición, pues que también son un poco más mecanismos, pero también instrumentos, ¿cierto? Las audiencias públicas. Y aparece todo el tema de formación, información y seguimiento a licencias ambientales según la legislación y el procedimiento y los procedimientos ambientales que existen. En términos de las formas ritualizadas, entonces están las asambleas comunitarias, los foros, las reuniones, las marchas,
el Festival del Agua o los festivales del agua por la vía de la defensa del territorio, que ya son más de 10 y que se han desarrollado tanto en el municipio de Cocorná como en el municipio de San Francisco, y aparecen unas acciones más innovadoras que están relacionadas con los medios de comunicación y las redes sociales, como la campaña No Más Hidroeléctricas o toda la propuesta que tiene la ACA con la Escuela de Comunicaciones y que específicamente tiene un espacio que se llama Documentales El Retorno, que los invito a ver en YouTube. Y el último asunto que está asociado precisamente a esa acción colectiva y a la expresión de esas subjetividades políticas tiene que ver con las oportunidades y limitaciones de la acción colectiva, que permite identificar dentro de las oportunidades la posibilidad de visibilizar el proceso. Juan. Te queda un minutico. Listo, voy. La posibilidad de visibilizar el proceso de la defensa del territorio, que contribuya a promover la denuncia, a promover la garantía de derechos de las comunidades y a establecer pues relaciones de solidaridad de otros actores para hacer presión. El tema y las limitaciones está asociada precisamente a la estigmatización social para los hombres y las mujeres que impulsan la iniciativa, y el tema de los recursos económicos, aunque digamos, se solventa de otra manera, pues se resuelve no tan fácilmente, pero hay estrategias para poder hacerlo, como el trueque, la solidaridad, la economía a escala, las donaciones, entre otros. Esta gráfica muestra todo lo que tiene que ver con la acción colectiva y las subjetividades políticas de ambas organizaciones, y aparecen entonces las conclusiones que permiten plantear entonces que existen unas características geográficas, biofísicas y paisajísticas que llevan a que el Oriente y la zona sea un escenario propicio para la intervención estatal y el sector privado alrededor de proyectos económicos y productivos, y que hay una respuesta por parte de las comunidades frente a este tipo de intereses que termina definiéndolo como un lugar de confluencias, tensiones, divergencias y negociaciones de la propia apuesta regional entre los poderes y las alternativas de muchos. La otra conclusión está asociada precisamente a que la acción colectiva y que se expresa en las organizaciones a través de las subjetividades políticas y los repertorios de acción, y esto lo que permite es identificar que hay politización de los espacios cotidianos, hay territorialización de la política, teniendo en cuenta las disputas por el uso y la apropiación de lo público y de lo común. El propósito al que dirigen la acción colectiva de las organizaciones en ambos municipios tiene que ver con lo que otros actores reconocen en el campo de disputa, como el acceso al uso y explotación de los recursos naturales, agua y minerales, y que para las comunidades representa recursos de uso común o bienes comunes, y que es determinante para el buen vivir de las comunidades. Los repertorios de acción colectiva de ambas organizaciones responden a acciones contenciosas, institucionalizadas, ritualizadas o innovadoras, hay un aprendizaje muy importante con relación a la trayectoria de los movimientos sociales en la región, y es que todos estos repertorios evitan poner en riesgo la vida de los líderes e integrantes de las organizaciones. Es decir, esa amenaza ese riesgo puede existir todavía porque aparece dentro de la sistematización, pero pareciese que ha disminuido bastante a partir de los aprendizajes en otras décadas de la movilización social. El ambiente de oportunidades y restricciones se centra precisamente en la visibilización de la denuncia de estos conflictos socioambientales, y también conlleva un escenario de riesgo en términos de la estigmatización, porque se puede poner en peligro la vida física de los hombres y las mujeres, y se suma pues el tema que es limitante con relación al acceso de recursos, que determina también en cierta medida en algunos momentos los resultados. Y la última conclusión, que se las quiero leer
textualmente, es el propósito de sistematizar las experiencias concretas de estas comunidades, además de develar la acción colectiva y las subjetividades políticas de ambas organizaciones en la defensa del territorio, es reflexionar desde el ámbito politológico acerca de los procesos de transformación de sus acciones, las formas como se configuran las subjetividades y la construcción de una memoria colectiva de los procesos organizativos y su identidad territorial. Una gráfica de lo que nos mueve en el oriente antioqueño y en la zona bosques. Muchas gracias.